que es la infección urinaria, que no es tan frecuente, pero que sin embargo tiene unos patrones que a veces están tan abigarrados que hay que pensar en ellos y hay que tener experiencia en haberlo visto. A veces un solo síntoma o un pequeño signo nos hace pensar. Los antecedentes también son importantes. Ya él nos va a dar los tips con precisión. Doctor Encinas, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Vela. En primer lugar, agradecer a Stefan la oportunidad de poder desarrollar un tema tan trascendente como es de infección urinaria en niños. Realmente este tema siempre es considerado un tema trascendente porque tiene, como ha señalado, un impacto importante en todas las fases de la aplicación médica y también obviamente esta conducta sesgada en algunos casos por el desarrollo del niño, en el desarrollo de esfínteres y otros aspectos más que vamos a desarrollar, de algún modo va a condicionar la necesidad de algunas precisiones en lo que significa el desarrollo del tema. Si se me permite, no sé si se ve la presentación. ¿Se logra ver? Perfectamente, Se perfectamente. me escucha también, ¿no? Ok. También. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema. El tema es de infección urinaria en pediatría, diagnóstico y tratamiento, y para la realización de este tema no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Señalaremos en primer lugar que la experiencia de la valoración de la importancia del riñón es histórica, se remonta incluso al Antiguo Egipto, y es importante reconocer que estos aspectos históricos han ido de la mano con la observación de los cambios macroscópicos en la orina, que fundamentalmente orientaba el problema al riñón, pero que de algún modo esta información era aplicable a alguna alteración del aparato urinario y, por qué no, indirectamente de otro órgano o sistema. En el año 84, Escherichs, pediatra alemán, ya identificó esta bacteria y en el año 1894 se demostró su presencia en aquellos pacientes con infección urinaria. La agenda que vamos a desarrollar es una agenda interesante porque va a tratar de lograr el objetivo de las consideraciones específicas en el aspecto pediátrico, aspectos epidemiológicos, patogénesis, la importancia de la sintomatología y la interpretación de los estudios en la edad pediátrica, diagnóstico, tratamiento, aspectos de recurrencia y algunas conclusiones importantes. En ese sentido, la infección urinaria está definida como un proceso inflamatorio de las vías urinarias, fundamentalmente por un agente infeccioso, y varía desde una clínica bastante leve, en algunos casos hasta inaparente, y en algunos casos en un contexto de enfermedad sistémica, fundamentalmente por la presencia de fiebre. Esta variación de presentación va a condicionar algunos aspectos finos a la hora que uno trata de hacer el diagnóstico, la valoración del paciente, la evaluación del mismo y obviamente el manejo para tratar de aplicar criterios que podrían sistematizarse de una manera importante. ¿Qué consideraciones pediátricas debemos tener en relación a la ITU? En primer lugar, afecta el 2% de los niños y el 8% de las niñas en los primeros 6 años de vida y la E. coli se considera el patógeno predominante. La clínica es variable, puede causar malestar, dolor y esta aplicación clínica fundamentalmente ligada a la famosa ITU febril está conllevando indirectamente a la posibilidad de inducir un daño renal y a la búsqueda simultánea de alguna malformación a la cabeza, el reflujo vesicoureteral, y este daño que se induce se va a llamar finalmente cicatriz renal. Hay que enfatizar que parte de la estrategia de tratamiento hay que valorar en qué momento el paciente acude
a la consulta médica, porque podría tratarse de un primer episodio versus la posibilidad de que estemos frente a una recaída, a una reinfección o a una recurrencia. Y en todo este contexto, valorar el impacto que tiene el paciente frente a esta enfermedad. De este modo, el escenario pediátrico va a tratar, como todo en pediatría, de localizar la edad y el sexo del paciente, valorar apropiadamente qué signos y síntomas tiene. Recuerden que hay dos aspectos importantes, entre ellos la presencia de fiebre y, en segundo lugar, el control de esfínteres, la posibilidad de que el paciente sea portador de alguna malformación estructural o funcional, el estado nutricional porque predispondría a algún tipo de bacteria en especial y otras cosas más, la inmunosupresión, el control vesical, el control defecatorio, es decir, el estreñimiento y otros aspectos relacionados al mismo, el uso de antibióticos previos y obviamente una comorbilidad que de algún modo podría entrañar algún aspecto específico. El control misional hay que tenerlo en cuenta siempre, porque va, según NICE y otras guías, a tratar de estratificar en qué tipo de niño estamos trabajando. En aquel control esfínteres, en aquel menor de 3 meses, en aquel que ya pide para orinar de una manera apropiada o está en entrenamiento. Y es así como el primer año generalmente refleja una evacuación sin control cortical, y es a partir del primer año donde las micciones espaciadas por el incremento de la capacidad vesical podría dar la sensación consciente de vejiga y de llenado vesical. Entre los 2 y 3 años ya hay sensación de contracción que podría estar influenciada por factores externos, y entre los 3 y 4 años ya se genera la secuencia del control voluntario. Hay que recordar de que la generación que trabajamos ahora es una generación que ha tenido una migración de comportamiento en función del aspecto comunicacional y también por las presiones sociales. Hay niños que por presión social logran controlar el esfínter de una manera más temprana, y hay niños que esto podría generar algún tipo de impacto futuro. Hemos tenido algunas mamás que incluso intentan entrenar al niño el primer año de vida, donde todavía no hay un control cortical adecuado, sobre todo para manejar el sistema urinario en pleno. Y obviamente en algunos casos la entrada al nido, que cada vez es más temprana, también lleva a una necesidad de controlar el esfínter más de lo que podría hacerse en generaciones anteriores por la necesidad de mantener el mismo estándar de los pares. Entre los 3 y 5 años hay una secuencia del control misional y defecatorio. Se asume que el control intestinal primero es nocturno y después el control intestinal es diurno, y posterior viene el control vesical diurno y el nocturno. Recordar que esta variación de este esquema esperado de control de esfínteres es estrictamente individual, y que obviamente van a entrar a tallar algunos factores educacionales, familiares, sociales, incluso psicológicos y hereditarios. Hemos hablado algo de los aspectos epidemiológicos simplemente para remarcar que la infección urinaria ocurre tanto en niñas como en niños, y evidentemente ocurre después de los 6 meses de vida más en niñas, y recordar que del periodo natal los niños tienen 2 veces más riesgo. ¿Cuál es el problema de una primera infección urinaria? Que es la tercera parte, incluso la mitad de los niños pueden tener una recurrencia. Esta secuencia de recurrencia lo pone en un riesgo mayor, y obviamente necesita replantear algunos aspectos en el seguimiento de ser necesario, que también tiene algunos cuestionamientos. Si bien es cierto, la diseminación hematógena predomina en la vida neonatal, la vía ascendente también está dentro de algunos aspectos en los niños mayores, y siempre los gran negativos, a la cabeza E. coli, va a estar generando esta etiología bacteriológica. Virus pueden generar ictus, sí. Generalmente van a dar componente de cistitis hemorrágica. ¿Qué virus pueden estar en este trayecto de la ito? El adenovirus, el enterovirus, el Coxsackie y el ecovirus. Y obviamente en algunos casos también los hongos, por las consideraciones que todos sabemos, pacientes
Están con sondajes, pacientes con hospitalizaciones prolongadas, pacientes con alguna alteración previa, portadores de energía neurogénica, etcétera, que a la vez van a sumarse inmunosupresión y terapia larga con antibióticos, larga con antibióticos van a generar un tipo de problema mayor. Este es un cuadrito interesante, miren cómo los varones en los primeros meses van a tener una incidencia mayor y es a los 6 meses donde las niñas van a mantener el mayor predominio y después del primer año ellas están en un periodo de 30% de posibilidad de ITU menos que los varones en 3%. La patogénesis trata de encabezar la lucha clásica del ataque y defensa, ¿no? Cuanto más ataque, más defensa. Cuanto más defensa, mayor respuesta inflamatoria. Cuanto mayor respuesta inflamatoria, mayor riesgo de generar un daño mayor. Este espectro patogénico de la pielonefrisis y la cicatrización fundamentalmente parte, como es lógico, de una colonización periuretral, en algunos casos la propagación hematógena, en otros la vía ascendente, y finalmente la virulencia está medida, como eso es clásico de la explicación del daño, a través de las fibras P, y obviamente esto va a estar mediado por adhesinas y también por algunos factores que van a propender a generar una fuerte adherencia, invasión y formación de comunidades bacterianas intracelulares. Este es uno de los clásicos gráficos donde denota pues el TLR4, el Toll-like receptor, que generalmente en las ITUs asociadas a factores genéticos va a tener receptores fundamentalmente alterados, ¿no? Y es importante remarcar la inflamación tisular y obviamente todo el aspecto de la gran respuesta inflamatoria con la liberación de citoquinas proinflamatorios, quimiosinas, y obviamente el reclutamiento de neutrófilos que van a llevar a una activación de macrófagos, células dendríticas, interleuquina 8 con aumento de los neutrófilos que hemos señalado, el aumento de la permeabilidad vascular por las citoquinas y quimioquinas señaladas y el factor de necrosis tumoral alfa, y obviamente las prostaglandinas, toda esta cascada inflamatoria llevar a lo que no queremos, que es la cicatriz o escara renal. El huésped está influenciado por factores propios patogénicos y por otros factores que debemos ir señalando a la hora de sistematizar, como dije al inicio, la agresión de la bacteria sobre el huésped. La edad, factores genéticos, la colonización bacteriana, el estado inmune, el estreñimiento, vejigas de mala calidad, la importancia de tener una vejiga adecuada, la importancia de recordar que la vía urinaria es un sistema, riñón, uréter, vejiga y uretra, anormalidades anatómicas a la cabeza, reflujo y factores obstructivos como hidronefrosis. De todos modos, los síntomas en ITU siempre ha tratado de poner los dos polos clásicos. Estamos frente a una ITU alta, pielonefritis. Estamos frente a una ITU baja, cistitis. Estamos frente a una ITU alta, la fiebre y los síntomas sistémicos van a estar a la cabeza y el componente febril y toda la cascada de malestar y otros factores y respuesta inflamatoria van a llevar a mayor riesgo de cicatriz, y la cistitis fundamentalmente en aquellos en quienes ya controlan esfínteres. Como señalé, NICE agrupa a los pacientes en 3 grupos, ¿no? Lactantes menores de 3 meses, de los 3 meses hasta antes de controlar esfínteres, y aquellos que ya controlan, que le llaman el grupo verbal. Obviamente la fiebre es el predominante en los 2 primeros grupos, y ya cuando hay control de esfínteres, como se ha señalado, la frecuencia miccional, disuria, polaquiuria, tenesmo es más clara. Síntomas menos frecuentes realmente, a la hora que empezamos a buscar los mejores cuadros para poder hablar de cuáles son los síntomas, es difícil, y generalmente lo que busca el clínico es la presencia de fiebre y o si pide esfínteres, si controla esfínteres, si ya tiene un control óptimo, ¿no? Recordar que hasta el 5% de la fiebre de origen oscuro puede ser ITU,
Y también hay que recordar de que hay que ver en qué grupo etario estamos trabajando, en qué grupo etario estamos trabajando. Entre los escenarios clásicos de la ITU aparecieron dos conceptos que tenemos que manejar claramente, lo que es ITU recurrente y lo que es ITU atípica. La ITU recurrente ha tenido diferentes formas de definirse. Quizás acá NICE se aproxima un poco más, 2 episodios en 6 meses, 3 un año, o 2 más episodios de hito con pielonefritis, uno de hito con pielonefritis y uno o más de episodios de cistitis o 3 de cistitis. Y la hito atípica, cuestionada mucho cuando salió, fundamentalmente habla de patrones de enfermedad un poco más complejo, enfermedad febril grave, oliguria, masa abdominal, creatinina alta, chorro misional débil, criterio de sepsis, y empieza a agrupar a los pacientes que tienen bacteria coli frente a la no E. coli. Y en ese contexto de agrupar los pacientes, básicamente la identificación de una bacteria no E. coli la pone en el contexto de la hito atípica y que necesariamente requiere de un estudio más específico. La falta de respuesta dentro de los 48 horas de iniciar un antibiótico ha sido motivo también de discusión, pero es parte de la definición de lo que significa la hito atípica. Una vez que tenemos todo este contexto importante, viene la parte de la confiabilidad de la muestra de orina. Y sobre eso realmente hay bastante que hablar. Y esa es una de las cosas muy, hasta archicontroversiales de lo que es la ITU, ¿no? Pacientes que controlan esfínteres, obviamente con una muestra de orina del chorro medio en captura limpia, pues el problema se terminó. Pero en aquellos que no controlan esfínteres, ahí viene el tema. Hay que hacer una punción suprapúbica, hay que hacer un cateterismo. En un paciente ambulatorio, la bolsa, la bolsa colectora hasta 70% de contaminación y con el concepto claro de que si sale positivo hay que tomar una muestra por cateterismo. Entonces ya viene acá una serie de dificultades a la hora de completar el diagnóstico como debe ser. De todos modos, esta forma de tomar la muestra en bolsa colectora en aquellos pacientes no controlan esfínteres, en ambulatorios, siempre va a ser un problema a la hora de la interpretación. Sin embargo, en pacientes que están hospitalizados, debiéramos optimizar la forma de la toma de muestra. E. coli se aísla en cerca del 90% de los casos. De los 150 serotipos que se conocen, muy pocos son los responsables. Obviamente, encontrar una Klebsiella, un Proteus, un Enterobacter, una Pseudomonas va a poner el alerta al médico. Y hay algunos grupos etarios que hay que tener en cuenta, como las adolescentes y las mujeres jóvenes en los Staphylococcus saprophyticus y en los neonatos, la cándida y el Staphylococcus coagulasa negativo. Pensar siempre de que si tenemos un adolescente con inicio de vida sexual, ver la posibilidad de que se trate de una clamidia u otra enfermedad de transmisión sexual. El clásico cinta reactiva, el leucocito esterasa, los nitritos, los leucocitos, siempre han entrado en un terreno de análisis de sensibilidad y especificidad, tratando de agrupar que los leucocitos y los nitritos juntos podrían generar mayor especificidad y de esta forma tener un acercamiento diagnóstico mayor. Y siempre el aspecto microscópico va a estar a la cabeza frente a este tema de la cinta reactiva y la muestra de orina inicial, sobre todo en el tema de la sensibilidad. Hay que recordar que los nitritos y la euterasa leucocitaria pueden tener, sobre todo los nitritos, cierta variabilidad en contra en los primeros, sobre todo en el neonato, ¿no? Porque no hay esa reducción de nitratos urinarios a nitritos como sí se reporta en el niño mayor. Sin embargo, hay que armar todo el grupo de aspectos clínicos y laboratoriales y antecedentes a la hora de abordar la hipo. Obviamente que el urocultivo es el gol estándar para descartar
o precisar la posibilidad de una ITU, y dependiendo de cómo se ha tomado la muestra, sea por captura limpia, que da los criterios de CAS, ¿no? Más de 100.000 colonias, la aspiración suprapúbica, que requiere de una sola colonia, o el cateterismo va a ir dando los indicadores de confiabilidad a la hora de definir qué tipo de infección, si la muestra es confiable y qué antibiograma tendríamos que enfrentar frente a este tema. Obviamente que los biomarcadores también han entrado a tratar de generar precisiones, biomarcadores séricos, biomarcadores urinarios, que de algún modo tratan de aproximar el riesgo de recurrencia, y hablemos que el riesgo de recurrencia habla un riesgo de mayor posibilidad de cicatriz y de daño renal permanente. Y así se señala que entre los biomarcadores séricos el factor estimulante de granulocitos y macrófagos, inmunoglobulinas, interleuquina 5 van a estar aumentadas, y el antígeno prostático específico, vitamina D disminuida, y los marcadores urinarios, la interleuquina 8 incrementada versus el N-gal y el factor de crecimiento de nervio van a estar disminuidos. Esto es parte del escenario diario de quien tiene que afrontar la toma de muestra. Miren la bolsa colectora, debe cambiarse cada 20 o 30 minutos, volver a hacer la higiene, la punción suprapúbica, que se debe hacer, que más años, el siguiente que ya deje de hacer la punción suprapúbica porque los padres se niegan rotundamente a permitir de que se tome una muestra directamente, a pesar que la vejiga está abdominal hasta los 5 años, directamente de la vejiga. Y el cateterismo, ¿no? Acá vemos a través también de una vesicostomía, es la prueba que generalmente los padres aceptan sin mayor problema, ¿no? Esta imagen trata de reflejar una de las grandes preguntas que se hacen. ¿Es necesaria la primera toma de muestra, en la orina, es decir, la primera orina de la mañana? Pues no. Si no hay patrones de cambio de comportamiento, de ingesta de líquidos y habituales, no es necesario que sea la primera orina de la mañana. ¿Y cómo podría yo verificar si esta orina está muy diluida? Simplemente con la densidad. Recordando que la densidad urinaria normal está por encima de 1011, 1010 isostenuria, y por debajo de 1010 es hipostenuria. Hay falsos negativos siempre. Los nitritos se van a dar falsos positivos en aspectos de contaminación, la exposición de la cinta reactiva mucho tiempo al aire, o también por la famosa fenazopiridina, que se utiliza como analgésico urinario, y la leucocitoesterasa también puede dar un falso positivo, ¿no? Algunos medicamentos también pueden generar, por ejemplo, falsos negativos de sangre, por ejemplo, el uso de los IECA, ¿no? O también cuando se utiliza vitamina C, o cuando hay evidencia de proteinuria. Es decir, hay una serie de aspectos que uno tiene que valorar cuando ve un examen de orina, y como todo en medicina, ¿no? Una simple muestra con algún hallazgo debe ser repetida o monitoreada, y no debe ser tomada a rajatabla para tomar alguna decisión. Este cuadro simplemente sirve para reforzar lo que típicamente ya conocemos, la famosa diferencia entre una pielonefritis y la cistitis no complicada, siempre la sintomatología sistémica propia de la pielonefritis frente a lo que no vemos en la cistitis, la presencia de disuria, urgencia, polaquiuria, incontinencia urinaria, tenesmo clásico de quienes controlan esfínteres y que no se ven en los niños que tienen pielonefritis. La sensibilidad lumbar difícil en los niños a veces puede ayudar, pero un poco relativo. Y obviamente el riesgo de cicatriz mucho más alto en aquellos que tienen fiebre por pielonefritis. ¿Cómo debemos abordar la ITU? ¿Bajo qué contextos? En primer lugar, debemos pensar en la posibilidad de una malformación nefrológica. En segundo lugar, hacer una buena evaluación de los genitales externos. Y en tercer lugar, controlar, evaluar, valorar los factores de riesgo. El estudio por imágenes
aplicó la técnica de bottom-up y top-down, asumiendo de que uno podría estudiar el riñón en un primer momento o también podría estudiar la vejiga ante la posibilidad de un reflujo vesicoureteral como la causa probable de la infección urinaria. Este trabajo, esta publicación del British Medical Journal del año 2019 es un trabajo interesante que pone en el tapete la necesidad de utilizar estudios por imágenes en la ITU y pone en cuestionamiento lo que antes se había, incluso cuando salió la guía del ALAP, de la Academia Americana de Pediatría hace muchos años, ¿no? La necesidad de sistematizar en todos los pacientes una ecografía, en todos los pacientes una citografía, en todos los pacientes una gamografía. Lo que tratan ellos en esta comparación de las diferentes guías, ustedes ven ahí, es de la Academia Americana, de la Academia Canadiense, de la Europea, incluso de las guías urológicas, trata de darle un lugar preponderante al ultrasonido y básicamente dependiendo de qué tipo de paciente estemos frente a una ITU atípica, una ITU recurrente y qué edad tiene el paciente, trata de proponerla el ultrasonido como una prueba importante, obviamente por personas entrenadas. En el caso que el paciente no esté en una condición de riesgo, puede ser incluso ambulatoria, pero se plantea como una alternativa importante. Por ejemplo, la citografía en la Academia Americana de Pediatría lo plantean en aquellas presentaciones de enfermedad típica o recurrente, y eso habla en la búsqueda necesaria de un reflujo vesicoureteral. La ecografía nos da un vistazo importante de la presencia de dos riñones, de alguna malformación de la vía urinaria, de la vejiga. Acá, por ejemplo, vemos un engrosamiento vesical. Esta chiquita, no logramos aislar el virus, pero esta chiquita vino con una hematuria macroscópica, cuadro respiratorio evidente, y hematuria y disuria. Y acá, por ejemplo, vemos esta ecografía, habla de un riñón ya con quistes o una dilatación de la vía ureteral. La cistografía que sirve para descartar reflujo vesicoureteral. A la mano derecha viene una piedrita acá. Si logran ver, no sé si la flecha logran ver una piedrita en la uretra peniana, este chiquito. Este chiquito, a pesar que tenía 2 años y pico, este chiquito pedía para orinar. Es un chiquito que decía, pujo para hacer la pichi y no sale, nos decía, ¿no? Y finalmente, cuando hicimos la cistografía, la sonda no pasaba y lo que tenía era una disuria tremenda siempre, infecciones urinarias recurrentes y tenía un cálculo. O sea, como uno de los factores que también hay que valorar. La llamada vejiga en árbol de Navidad, hice la peor comparación con la Navidad, miren la vejiga absolutamente irregular. Y este chico de 5 años con ITU recurrente que tenía una malformación llamada divertículos gigantes, ¿no? Las litiasis nos hacen algunas jugadas, hematuria y el clásico dolor en el caso que se pueda ver en un chico que puede dar la información, no siempre es así. Y a veces los cálculos nos dan sorpresas importantes porque nos pueden llevar a la enfermedad renal crónica, en algunos casos por uropatía obstructiva. Y el absceso renal que siempre tiene un patrón absolutamente caprichoso. El absceso renal no necesariamente nos va de la mano con aquellos pacientes que vienen con un clásico antecedente de hipo. Hemos tenido hace poco un chico de 7 años con una historia de molestias urinarias muy leves, fiebre persistente y terminó sin un absceso renal, sin ningún antecedente, sin evidencia de malformación, no inmunosupresión, y tuvimos que tener hospitalizado un buen tiempo para poder valorar adecuadamente este absceso, ¿no? La evaluación de los genitales es mandatoria. Tiene fimosis, tiene adherencia balano-prepucial, tiene una sinequia de labios mayores, y los factores de recurrencia, los factores de riesgo, van a la hora de valorar, entre comillas, lo cotidiano, entre comillas. ¿Cómo son los hábitos de micción? Orina como debe ser, se aguanta para orinar, retiene la orina, se hace la higiene adecuadamente, tanto en el baño como después de defecar y de orinar. Pareciera que esto no tuviera mucha importancia, pero a la hora que uno tiene que enfrentar una ITU recurrente en un niño que uno ya descartó cualquier factor anatómico alterado,
es una malformación. En este grupo está fundamentalmente el grueso de los pacientes. Malformaciones de la vía urinaria, vaginitis, descenso, flujo vaginal, famoso descenso entre comillas, estreñimiento, encopresis. Hemos visto niñas, cuando hemos hecho la valoración de los genitales, hemos visto las niñas muchas veces por mala higiene las truzas llenas de heces con alto riesgo de contaminación, la higiene no bien orientada en aquellas niñas obesas, la incontinencia que a veces se confunde con la retención excesiva de orina, la enuresis que también está tomando otro lugar. Estoy viendo últimamente bastantes chicos con enuresis por malos hábitos de micción y fundamentalmente por componentes inflamatorios vesicales, tratamientos premios, instrumentación, bueno, susceptibilidad genética y ictus previos, ¿no? El estreñimiento, la escala de Bristol, simplemente para hacerle un recuerdo, de que el estreñimiento es un factor de riesgo para ITU, que hay que valorarlo, y obviamente todas estas condiciones que se grafican acá como parte de toda la gran gama de opciones en las ITUs recurrentes, ¿no? Malformaciones anorrectales, 30% de riesgo de malformaciones urológica, estreñimiento crónico, mielomeningocele, factores genéticos. Bueno, ahí hay una distrofia vesical y los cálculos famosos que vimos en una chiquita que tenía una TR. La DEMSA sirve para descartar cicatriz en aquellos pacientes con ictus febriles y en un 15-65% de riesgo. Y los factores de prevención tratan de identificar estreñimiento, malos hábitos de emisión, comportamiento de los niños, comportamientos familiares, control y vigilancia, valoraciones clásicas como aquellos que requieren o que han sido circuncidados o no, la valoración de los genitales, el tema de la liberación de adherencias y obviamente tratar de buscar factores de protección como el jugo de arándano, por ejemplo, que no está todavía demostrado en la prevención de ITU. El tratamiento busca eliminar la infección, evitar las complicaciones y obviamente trata de identificar el antimicrobiano ideal. Obviamente podría ser en un momento bajo una terapia empírica, pero que requiere de revalorar clínica y laboratorialmente a través del seguimiento del paciente y el antibiograma. Obviamente de que hay que ver la sensibilidad antimicrobiana de acuerdo si es local, regional, hospitalario, es muy diferente a la UCI de emergencia que es un ambiente de medicina clásico. Y obviamente esta tendencia de la utilización parenteral es una tendencia importante, ¿no? Hay trabajos ya desde hace muchos años que pueden incluso pironefritis ser tratada por vía oral. Y obviamente pues cuidando la nefrotoxicidad, ¿no? Hace poco vi una niña que había tenía vejiga neurogénica, pero que tenía una sintomatología urinaria bien poco clara, ¿no? Recuerden de que cuando el paciente utiliza la sonda, tiene una lógica urinaria diferente, ¿no? Aquellos que se cateterizan van a tener incluso urocultivos positivos sin síntomas, y eso hay que tener en cuenta en todo paciente que se hace un sondaje, sobre todo en aquellos con vejiga neurogénica. Sin embargo, una de las recomendaciones es conocer muy bien el medicamento que uno va a utilizar, monitorear la creatinina si va a utilizar algunas drogas nefrotóxicas y obviamente algunas que pueden ser incluso hasta ototóxicas tendrían que valorarse el tiempo mínimo y la supervisión apropiada del médico cuando lo va a utilizar. Finalmente, una buena evaluación clínica, estudios de laboratorio con una muestra de orina no contaminada. Acá viene la gran guerra en que si la muestra fue tomada en forma adecuada o no. Es esencial para el diagnóstico preciso de la ITU. El ultrasonido se recomienda después de la primera ITU, sobre todo en niños pequeños, y en la recurrente en los niños mayores. Yo me atrevería a agregar la ITU atípica, es decir, aquello donde yo he aislado una bacteria distinta de E. coli. A diferencia de lo que históricamente hablábamos hace unos, más o menos en la mitad de la conferencia, la cistografía
No es una prueba que debe plantearse en la primera ITU febril, que hay que seleccionar muy bien qué paciente podría beneficiarse del estudio, ¿no? Entonces, es importante ver en qué momento hace la infección urinaria, cómo se comportó, si respondió al tratamiento, si fue febril, para tratar de ver en qué momento la citografía podría plantearse por la posibilidad de que sea el paciente portador de una malformación de la vía urinaria. Una cosa que sí es clara y que nadie la puede discutir, ni la discutirá, es que el tratamiento antibiótico temprano va a reducir la morbilidad y el riesgo de cicatriz. Sin embargo, esto no exime a quien decide dar el antibiótico de hacer un buen diagnóstico y seguimiento, porque podría sobredimensionar el problema y tratar innecesariamente una ITU que no existe y sobre todo llevar al riesgo de resistencia bacteriana. El tiempo antibiótico se habla de 7, 10 hasta 14 días. Cuando la ITU es baja, el tiempo puede ser corto. Salieron varios trabajos que hablaban hasta 5 días. Yo me atrevería a irme por las guías que hablan en un mínimo de 7 días, ¿no? Para las ITUs bajas y de 7 a 10 o hasta 14 para las ITUs altas. Pero el tip acá es que el médico debe identificar factores de seguimiento. El factor puede ser fundamentalmente clínico, por ejemplo, la fiebre, o puede ser un factor, digamos, laboratorial, por ejemplo, un PCR o una procalcitonina si tienen un lugar donde pueden tener este acceso de apoyo de diagnóstico. Pero es importante identificar en el seguimiento qué es lo que estoy siguiendo en el paciente para yo poder ver una evolución. El análisis de orina y el cultivo después de la ITU es necesario después del tratamiento, se dice 3 a 5 días después. Eh, en cuanto a las medidas preventivas, hay una serie de estudios que todavía no están eh, totalmente demostrados en niños, como el arándano, la vitamina A y los probióticos. Lo más aceptado, pero también lo más discutible, es la quimioprofilaxis antibiótica a la cuarta parte de la dosis terapéutica. Ni el Lab Today ni siquiera dice cuánto tiempo, se habla de 6 meses, se habla de un año. Pero recordar de que el antibiótico profiláctico prolongado lleva al riesgo de resistencia bacteriana y ese es un problema que los infectólogos nos sacan en cara a cualquier clínico que decide dar una profilaxis antibiótica. Es importante identificar el antibiótico, la dosis adecuada, conocer el antibiótico y ver los aspectos que pueden generar. Hace poco vimos una ITU y empezó pues obviamente a hacer un efecto policlavulánico, ¿no? Entonces el niño vino por una ITU, pero empezó a irse en diarrea. Entonces es importante conocer el antibiótico, ver los efectos adversos y tratar de monitorear en los factores que uno mismo pone como patrón de seguimiento. Los seguimientos de rutina han sido también cuestionados. Pacientes que hacen la primera ITU febril y se resuelve, no necesitan estar haciendo urocultivos a la semana, a los 15 días, a los 30 días y eternamente. Si hace la primera infección urinaria y se resuelve, no necesita hacer urocultivos mensuales o quincenales o semanales. Solo en aquellos que tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, que haya salido un germen no típico, por ejemplo, una Klebsiella, ¿no? El niño ha sido muy pequeño, generalmente menor de 3 meses, o está dentro de un contexto de una comorbilidad, o está dentro de un contexto de un niño de riesgo, un inmunosuprimido, podría darse este tema. La información sobre ITU es muy amplia. La información sobre ITU es bastante controversial en algunos aspectos y parte de la reducción de los aspectos de manejo, diagnóstico y tratamiento es el seguimiento y tratar de circunscribir, individualizando al paciente y sobre todo tratando de controlar los factores importantes que uno como clínico decide controlar en el paciente, evitando obviamente el daño. Lerner ya hace muchos años dijo algo que es cierto, ¿no? No solamente se trata de diagnosticar la ITO o la malformación, sino utilizar marcadores que puedan prevenir el daño de estas condiciones y el daño más evidente de una ITU
es la cicatriz renal. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento a SPEFAM por la invitación a este importante curso de tópicos selectos en pediatría. Gracias.